Estamos estudiando los principios de Dios para generar riqueza. Y en esta ocasión estudiaremos el tercer principio, el cual tiene que ver con la visión de nuestra vida, cómo alcanzarla. Y esta está muy ligada con nuestra intimidad con Dios, porque es ahí donde conocemos su voz, donde Él nos habla, donde Él nos inspira por medio de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo ese motor el que nos lleva a oír la voz de Dios. Es a través de esa intimidad con Él que Él impartirá en nosotros sus promesas, nos dará visión, nos dará los recursos y el poder para activar esa visión. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en los próximos minutos juntos. Así que acompáñame a estudiar acerca de este principio y ver cómo puede influir en nuestra vida para generar riquezas según la manera de Dios. De esto es que debemos reconocer es que si fuimos creados por Dios, Él nos ha hecho con un propósito. Por lo tanto, hemos nacido con ese propósito dentro de nosotros y debemos descubrirlo. Y la única manera de conocer ese propósito es yendo a la fuente que nos creó y nos trajo en este lugar. Por lo tanto, reconozcamos que llevamos un sueño de Dios en nosotros y debemos buscar a Dios para que nos revele, para que quite el velo y nosotros podamos ver las cosas en su manera. Debemos tener en claro que nuestra situación no limita a Dios. Las circunstancias actuales no dictan el sueño de Dios para nuestras vidas. En realidad es el sueño de Dios el que le da propósito a nuestra vida y el que determina nuestro destino final. Literalmente nos librará de los desafíos diarios. Y es por eso, es porque Dios no determina nuestro mañana de acuerdo a nuestra situación actual, sino que Él ya tiene un camino, Él ya tiene una visión y nosotros debemos caminar. Primero descubrirla y luego caminar según ella. Ello es cambiar nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que una persona piensa en lo más profundo de su corazón, en eso se convierte. Y ese versículo nos muestra que nuestros pensamientos sí determinan quiénes somos. Un pensamiento engendra una acción repetida genera un comportamiento determinado, y un comportamiento determinado sí marca destinos. Por lo tanto, es muy importante la forma en la que pensamos. Por eso es importante también alinearnos a los pensamientos de Dios. ¿Dónde encontramos los pensamientos de Dios? En nuestra intimidad con Él y en su palabra. Por lo tanto, alinearse a la palabra de Dios es alinearse a la mente de Dios. Y confesar la palabra de Dios no es otra cosa que ponerse de acuerdo con los pensamientos de Dios. Recordemos que en los primeros capítulos de este estudio, los primeros vídeos, estudiamos que la riqueza en nuestra vida está conectada con un pacto de Dios. Así como Dios hizo un pacto con Abraham, Dios lo hace con cada uno de nosotros a través de la vida de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que Dios nos pone aquí con un objetivo. Y nuestro objetivo es cumplir el objetivo de Dios, que es traer el cielo a la tierra. Por lo tanto, Él nos da una visión, pero no nos deja y no se detiene solamente con darnos una visión, sino que Él se encarga también de proveer los medios para lograrla, derramando su riqueza sobre nosotros. A fin de cuentas, nosotros debemos tener finanzas para conseguir ese sueño, y es Dios el que trae la visión y además el que aporta la provisión. Dios quiere quitar nuestros pensamientos o nuestra forma de pensar que limita sus recursos en nuestras vidas, renovar nuestra mente, quitar nuestras viejas creencias acerca del sistema financiero para poder cumplir sus planes en la tierra.
Nosotros logramos cambiar nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de ser, nuestra existencia cambiará. A veces frenamos las bendiciones de Dios por el simple hecho de creer que no las merecemos. Pero si la palabra de Dios lo promete para unos, también lo promete para otros, y si Dios lo hizo para unos, lo hará también por otros. Nos aferramos a la realidad del ámbito natural, al final abortaremos la misión o la visión de Dios para nuestras vidas. En Santiago 1, 6 al 8 nos dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hemos visto cómo Jesús enseñó que no podemos servir a dos señores, no podemos servir al espíritu y a la carne, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, no podemos determinar nuestros sueños por lo que tenemos o lo que no tenemos, sino creerle a Dios, caminar y esperar por la provisión. Por lo tanto, nuestros sueños deben consumirnos. Entonces Dios proveerá riqueza para lograrlo. En los dos versículos de la Biblia podemos leer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y podemos traducir la palabra que se movía como la palabra que incubaba. Veíamos al principio de este estudio que el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra, generando una atmósfera de Dios, de la presencia o de la gloria de Dios, esperando por una palabra. Y eso mismo hoy hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que la tierra estaba vacía, estaba en oscuridad, estaba en tinieblas. Pero ¿cómo nos explicamos eso si Dios es perfecto? Por lo tanto, todo lo que Él hace es perfecto. ¿Por qué la tierra estaba vacía y en oscuras? También 1 de Juan 1.5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas, no hay oscuridad en Él. Bien, pues muy probablemente en esos dos versículos ocurrió la caída de Lucifer. Por lo tanto vemos su obra de destrucción en la tierra y vemos al Espíritu de Dios esperando por una palabra. Bien, ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en una situación parecida? Inmersos en las obras del enemigo, vacíos y en tinieblas, en un abismo. Mientras tanto, el Espíritu de Dios moviéndose a nuestro alrededor, esperando por una palabra, esperando la aparición de Jesús solamente para actuar. El Espíritu de Dios viene a nosotros con la intención original, con el diseño original, con el sueño de Dios para nuestra vida, y está diciendo algo como esto: estoy dispuesto, como hace una gallina sobre los huevos, a incubarte hasta que te conviertas en la persona que pretendo que seas y que hagas las cosas que pretendo que hagas. Es decir, Él no nos abandona. Hay muchas partes en la palabra de Dios donde Dios dice que no nos abandona, no nos abandonará hasta convertirnos o hasta acabar su obra en nosotros, hasta convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Pensar en tu vida como es ahora. Piensa en cómo Dios te ha pensado, cómo Dios se ha propuesto moldearnos, qué ha soñado para nosotros, qué hay en el corazón de Dios para nosotros. ¿Será que hay destrucción? ¿O la Biblia nos sugiere que hay planes de bien, esperanza, buen futuro? El apóstol Pablo enseñó en 2 de Timoteo 1.9: Dios
quien fue el que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan de Dios no fue creado cuando hemos nacido. Su voluntad para nosotros no tiene absolutamente nada que ver con nuestro nacimiento natural. Antes de que Dios comenzara el mundo, Él ya nos llamó para un propósito en Cristo Jesús. Él soñó con nosotros, nos dio un propósito y tuvo a su Hijo antes incluso de crear los cielos y la tierra. Predestinó a Jesús a morir por nosotros, a pagar lo que nosotros no íbamos a poder pagar, para que aún así demostrar su amor en nosotros y que cumpliéramos su propósito de traer el cielo en la tierra, en cada área de nuestras vidas. ¿Qué es lo que le aporta más luz, más vida a nuestra estancia en la tierra? El hecho de llevar el sueño de Dios en nosotros. Piensen en el ejemplo de una mamá, de una mujer que está embarazada, que sabe que lleva dentro suyo la vida de su hijo. Sus ojos brillan, pues cuando nosotros nos embarazamos del sueño de Dios para nosotros, vamos a ser vigorizados y apasionados por ese sueño, porque hay una vida latiendo dentro de nosotros, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Si vivimos en las frustraciones diarias, en los problemas pequeños, todo nos va a parecer imposible, insuperable. En cambio, si fijamos nuestro horizonte más alto, iremos más alto y miraremos las cosas como Dios las ve. Trata de enfocarnos en los simples retos de cada día. No es así como Dios quiere que vivamos. Él quiere que vivamos el sueño que Él tenía en mente para nosotros, incluso antes de que existiéramos. El Salmo 139, 13, 14, 15 y 16 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recógnito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, tiene un plan para nosotros. Cuando incubamos ese sueño, todas las cosas obrarán para bien y nuestro espíritu volará alto con esa esperanza de Dios. Que todo obre para bien no quiere decir ni mucho menos que no va a haber pruebas, que no va a haber problemas. Quiere decir que todo en su conjunto, toda nuestra experiencia en la tierra, obrará para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Si caminamos en el propósito, las cosas buenas y las cosas malas ayudarán a bien. Zacarías 9:12: Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Incluso ahora debemos renovar esa esperanza que Dios nos da, y Él restaura y sopla nuestra nueva vida a nosotros. Debemos caminar en esa esperanza. Esto se trata de descubrir lo que hay en la mente de Dios y qué Dios puede hacer en y a través de nosotros. De toda la Biblia, el pueblo de Dios llevó a cabo los planes de Él para sus vidas a pesar de las circunstancias. Podemos ver el caso de José, quien a los 17 años, hijo favorito de Jacob, soñó y tuvo varios sueños que comprometieron su futuro, incluso su vida. Soñó con que las gavillas de sus hermanos se postraban ante la suya
Eso le costó su libertad. Cuando él compartía ese sueño, sus hermanos le odiaron. Conspiraron contra él. Querían deshacerse de su vida y de sus sueños. Arrojaron a José, pues, en una cisterna. Después le vendieron como esclavo. Terminó siendo esclavo. Terminó como un prisionero egipcio, sin derechos, sin libertad, sin voz. Pero, ¿qué pasó? Él llegó a prosperar. Llegó a ser extremadamente próspero, poderoso. El segundo, después del faraón. Se convirtió en gobernador de Egipto y vivió en el palacio. Génesis 41:38 podemos leer: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! El mundo se dio cuenta que había algo distinto. Pero no solo algo distinto, el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú en toda la tierra. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasó después? Vino la hambruna. Y lo que había planeado José dio su fruto. Eso le permitió a su familia volverse a conectar con él, porque vino hambre en toda la tierra. De esa manera, él salvó a su familia y a todo el pueblo de Dios de una muerte segura. Pero, ¿qué camino tan largo fue el de José, verdad? ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez acerca de las circunstancias imposibles en las que se desenvolvió la visión de Dios en la vida de José? ¿Qué nos enseña esto? A no desanimarnos. Cuando nos enfrentamos ante desafíos, no nos desanimemos. José fue un esclavo. Seguramente tú y yo no estamos tan mal como él. Pero él escuchó la voz de Dios. Fue obediente a Dios. Dios le hablaba. ¿Qué hizo él? Enfocarse en el plan de Dios para su vida. Eso debemos hacer nosotros. No desanimarnos y enfocarnos en el plan de Dios para nuestra vida. Moisés, quien también aceptó la visión de Dios, liberar a los israelitas de la esclavitud. También intentó, es verdad que intentó lograrlo en sus fuerzas. Fracasó. A veces también nosotros actuamos de esta manera, ¿verdad? Sobre nuestras fuerzas intentamos hacerlo. Vemos en Hechos 7:22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le dará libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así y lo rechazaron cuando intentó hacerlo en sus fuerzas. Moisés pensó que el resto de israelitas habían oído a Dios, pero no había sido así. Solamente él lo había escuchado, solamente él sabía quién era él. Y es que el sueño y la visión de Dios es algo privado con Dios. Vemos que después dice: al día siguiente se presentó
a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, lo rechazaron. Y le dijo: ¿quién te ha puesto para gobernante y juez para nosotros? Ya lo habían descubierto. Ahora Moisés sabía quién era, porque él sabía que iba a ser gobernante y juez sobre Israel, pero los demás no lo iban a escuchar en ese momento. De hecho, Jesús en Mateo 13:16 dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Muchas personas oyen o ven, pero no entienden. No saben la diferencia. Como no entendieron a Moisés, por un tiempo su sueño murió, se marchitó. Temporalmente perdieron las bendiciones que sus sueños cumplidos le habrían dado. El resultado fue que 2 generaciones completas de israelitas murieron. Moisés tuvo que pasar otros 40 años. La primera generación murió cuando Moisés actuó en la base de la suposición, o sea, en sus fuerzas. Entonces el pueblo no lo entendió y lo rechazó. La segunda generación murió en el desierto. Fueron necesarios 80 años para que una nueva generación entrara a la tierra prometida. ¿Todo por qué? Aquí está el problema. Una mente no renovada. Las circunstancias imposibles, atmósferas caóticas, rodean los sueños de Dios. Y al cumplir los sueños de Dios, la mayoría de la gente se desvía con atolladeros de distracciones, muchas distracciones. Pero debemos permanecer fieles a lo que Dios nos habla. Estamos orando, estamos en comunión con Dios y Él nos revela una visión, nos da un sueño. ¿Qué pasa? Al empezar a caminar nos encontramos con un imposible. ¿Qué sucede? Nuestra vida de oración se enfoca en ese problema. Dejamos de avanzar. Por lo tanto, de repente toda nuestra visión, todo nuestro sueño, toda nuestra vida depende de si vencemos o no eso. Permanecemos en conflicto. Llegamos a la tragedia una tras otra. Preocupaciones, ansiedades, frustración. Y no vemos el cuadro más amplio. No vamos de gloria en gloria, como Dios quiere en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si corremos en el sueño de Dios, esos retos caerán, se solucionarán. ¿Por qué? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. Y es que cuando estamos siguiendo en el propósito de Dios, Él arregla esas circunstancias. Porque primero el reino y lo demás es añadidura. Y si primero el reino, nosotros no tendremos que ocuparnos de las añadiduras, no tendremos que ocuparnos de las circunstancias. No tendremos que atenderlos nosotros. Nuestra mente ya no está ocupada con los retos. Además, el sueño de Dios será la motivación que nos hace levantarnos por la mañana. No el solucionar un problema, sino el sueño, la visión. Esa visión será el propósito principal y predominante en la vida. Respiraremos, viviremos y actuaremos en ella. Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.